No, todavía no he visto la PC2. ¿Dónde está? ¿En la unidad 4? Gracias. No, a ver, voy a descargar la PC2. A ver, un documento. Pero bueno, igual quisiera saber qué tal la PC2. Ok, respondan porfa mientras yo veo la encuesta, la PC. A ver, voy a compartir la pantalla de la PC también. Entonces, a ver, esta es la PC. Ok, les daban una estructura, un modelo de corte en la dirección X, ya, facilito. Un metrado. Ok, curva C, espectro, ya, esto es sencillo. R sub 0. Yo diría R sub 0 igual a 6, ¿no? Porque hay dos muros de corte gigantes en realidad. Muros de corte de 6 metros. ¿Cuántos pisos tiene esto? Eh, 3 pisos. Y tiene columnas y tiene muros de corte que miden 6 metros. ¿Cuántos muros de corte de 6 metros? Ya posiblemente sea una estructura de muros. No necesariamente. No necesariamente. Eh, en este caso, la forma... O sea, yo lo planteo así, más o menos al ojo. Pero, exacto, cuando les dicen un muro de corte, es un sistema de corte en el que pueden calcular facilito la rigidez, pueden comparar las rigideces. Dividen la rigidez total del piso 1 entre la rigidez aportada por los muros de corte y eso va a ser la... Y con eso van a obtener el porcentaje que les diga si es un sistema de muros o es un sistema dual. Eh, Ustedes hicieron los cálculos. ¿Qué salió? ¿Dual o de muros? Va a estar como en el límite entre dual y de muros posiblemente. ¿Qué le salió? Ok, les pedían el análisis estático. Supusiste 6. Consideraron un R6 de frente. Bueno, esa era la manera de definir, ¿no? Que es lo mismo que dividir fuerzas, ¿no? Porque es un sistema de muros de corte. La distribución de fuerzas va a ser proporcional a la rigidez de cada elemento. Entonces, así como se pueden comparar fuerzas, se pueden comparar rigideces para sistemas de corte, nada más. Preguntas teóricas. Análisis estático, inelásticas, bla, bla, bla. ¿Por qué la norma considera análisis sísmico? Secciones brutas, ignorando fisuración. ¿Por qué la norma implica CR mayor a 0.125? Explique si el coeficiente... Ok. ¿No les pidieron análisis modal espectral? Ah, la 2. Ok, el ítem 2. Ah, bueno, ahí sí no. Eh, ok, sí, estaba igual que... Es igual de largo que en todos lados. Sí, si alguien puso R igual a 8, es un puntaje menos, ¿no? Porque está mal, no es R igual a 8. No es un sistema de pórticos, nada que ver. Alguien me pregunta, profe, ¿puede explicar cómo? La, la 5.3. ¿Por qué la norma considera para el análisis sísmico de estructuras de concreto armado y albañilería las inercias de las acciones brutas, ignorando fisuración y refuerzo? A ver,
Vayamos a la norma. Permítanme un momentito que descargue la norma desde el Blackboard. Lo que pasa es que no sé por qué mi laptop está un poco rara, así que estoy trabajando desde otra computadora. Vamos a ver qué encontramos en la norma con respecto a eso. A ver, ideas. ¿Por qué creen ustedes que considera secciones brutas y no secciones fisuradas? Por simplicidad. Esa es una buena opción, sí. Esa es otra buena idea, ¿no? No se espera que el edificio falle, ¿no? Considerar secciones fisuradas implica, implica un análisis no lineal, ¿cierto? Implica una incursión al análisis no lineal y nosotros no estamos haciendo nada de eso. Entonces, vamos a ver fisura. Vamos a ver si la norma dice algo con respecto a eso. No dice nada con respecto a fisura. Sección, dice algo con respecto a las secciones. Ok. Entonces, esa pregunta no está explícitamente respondida en la norma, sin embargo, requiere de su propia interpretación. Aquí dice, ¿no? Para propósitos de esta norma, las estructuras de concreto armado y albañilería pueden ser analizadas considerando las inercias de las secciones brutas, ignorando la fisuración y el refuerzo. Ok, las secciones fisuradas ocupan un porcentaje mínimo y se desprecia para el cálculo total. Eso igual es debatible en realidad. ¿Sí? Lo que pasa es que las normativas simplifican las cosas por un lado y le dan seguridad por otro. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, definitivamente estamos simplificando un poco las cosas, no estamos considerando la física real detrás del problema al afirmar que las secciones no se van a fisurar, por supuesto. Pero a la vez, amplificamos nuestros desplazamientos para comparar las derivas. Entonces ahí ya tenemos una seguridad, un factor de seguridad. Por otro lado, el diseño en concreto armado, no estoy seguro si de la albañilería también, pero el de concreto armado sí estoy segurísimo, ustedes han llevado concreto, no considera la influencia a tracción, ¿cierto? Cuando uno analiza la capacidad a flexión de una viga, por ejemplo, automáticamente despreciamos cualquier aporte a tracción. Es decir, hemos fisurado automáticamente la mitad de la viga posiblemente, y si no es más, ¿cierto? Entonces, estos podrían ser algunos de los motivos que podrían estar articulados dentro de una respuesta a esa pregunta. Sí, obviamente para simplificar los cálculos, porque y nos cubrimos de las consecuencias negativas de esto aplicando factores de seguridad, amplificando los desplazamientos, ¿de acuerdo? También podría ser porque incluir fisuración implicaría hablar hasta cierto punto de un análisis no lineal y el uso de un espectro de respuesta requiere una linealidad, ¿cierto? Porque no estamos comparando la respuesta completa de la estructura, estamos calculando la respuesta máxima en un puntito minúsculo, en un instante de tiempo. Entonces sería un poquito contradictorio, ¿no? Es como que es como parches sobre parches, ¿no? Como justificación sobre justificación, pero es la consecuencia de presentar un documento que todos pueden utilizar, que sea reproducible con facilidad, ¿no? Si no sería una tarea atroz hacer el análisis sísmico todo el tiempo.
Alguien dice, profesor, una consulta. ¿Cómo se interpreta cuando se mencionan las aceleraciones máximas de un sismo son del orden 0.6 G? ¿Eso se evidencia en los espectros que realizan los sismólogos? ¿Y en qué parte vemos o trabajamos nosotros con este dato? Ok, ¿podrías decirme de dónde sacas ese quote, eso que dices, del orden 0.6 G? Le digo a la persona que me escribió. Voy a escribir en el chat lo que puso, sí, porque fue una gran oración. O sea, larga, quiero decir. Alguien me escribe esto. ¿Sí? Profesor, una consulta. ¿Cómo se interpreta cuando se menciona? Ok, y luego, cuando le pregunto a qué se refiere con ese quote, me dice. Ok. Entonces, las aceleraciones máximas se encontraban del orden 0.6 G. ¿Qué ocurre? Eh, Cuando les dicen en el orden de 0.6 G, quiere decir que están en el orden de 0.6 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es solo una manera de decir. Sí, si se dan cuenta, en ingeniería, en física, cuando se analiza, se comenta un poquito las aceleraciones que experimenta un cuerpo, una estructura, sirve, es de ayuda, compararlo o ponerlo en el rango de una aceleración a la que todos estamos familiarizados. Y esa es la aceleración de la gravedad terrestre, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se analizan eh, pruebas de impacto de vehículos, por ejemplo, ¿no? El maniquí, el maniquí que está dentro del auto, en la cabeza, por ejemplo, ante un choque, dice, oye, la prueba arrojó una aceleración máxima del orden 3G. Y el cerebro, para no sufrir fallos, estoy inventando números, por supuesto, tiene que experimentar o sea, tiene un límite de aceleración de 2G. Entonces es una manera de comparar. Ahora, cuando nos dicen que las aceleraciones máximas de un sismo son del orden 0.6G, quiere decir que en el acelerograma uno tiene en el eje de las abscisas la aceleración en unidades G. Es decir, si tu aceleración te salió 15, tú lo vas a presentar como 15 entre 9.81 G. Entonces, si te dicen que las aceleraciones máximas estaban en el orden de los 6G, quiere decir que todo el espectro, ¿no? Las aceleraciones máximas estaban como 0.61, 0.58, ¿no? Pero en el orden, o sea, más o menos en 0.6G. Eso es lo que quiere decir. Eh, y bueno, eso es lo que se evidencia en los espectros definitivamente. No se observa cuál es la aceleración máxima, cuál es la aceleración mínima, cuál es la aceleración en general del suelo, ¿no? Y nosotros en qué parte trabajamos con ese dato. Si nosotros, o sea, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un espectro elástico. ¿Qué es un espectro elástico? Es una colección de puntos máximos, ¿cierto? Nuestro espectro es de esta manera. ¿Ok? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con espectros elásticos. Pero para obtener este punto, o sea, en la norma, por supuesto, pero para obtener este puntito de aquí, para una estructura con este periodo, lo que se haría, si es que no tuviésemos un sismo de diseño, sería hacer un análisis no lineal en el tiempo de un péndulo con este periodo natural. ¿Recuerdan la primera semana después de parciales? Hicimos numéricos para el análisis no lineal del tiempo. Entonces nosotros podríamos ponerle este acelerograma
con una orden de magnitud mayor en el orden de 0.6, este acelerograma, meterlo aquí y evaluar una estructura con diversos periodos y obtener un acelerograma real para este sismo. ¿Y en qué parte nosotros trabajamos con este dato? Lo que ocurre cuando hay un sismo, diversas estaciones capturan registros sísmicos y en diversas zonas un sismo tendrá diferentes aceleraciones en el suelo según la característica del suelo. Entonces, para esa otra aceleración, ubicado en un suelo diferente o en un suelo similar o ubicado en otro lugar, se obtuvo un espectro de respuesta un poquito diferente. Y así se obtienen espectros en base a diversos acelerogramas y se obtiene un espectro, o sea, hay métodos, esa parte sí no me la sé, pero sé que hay métodos que nos permiten combinar espectros e incluso hay métodos que nos permiten combinar registros y a través de esos registros transformar una respuesta sísmica eh, con bastante data en una sola respuesta sísmica que de alguna manera incluya, ¿no? Incluya los diversos comportamientos, la diversa data recibida, ¿sí? Eso es, ¿ok? Quisiera saber hasta acá si hay alguna consulta. ¿Sí? Sí, dime, Jordi. Sí, profesor, bueno, quisiera aclarar algo, hay algo que nos tengo un poco de duda. En lo que es el análisis estático, entiendo que se hace el análisis tridimensional, o sea, hay toda la rigidez de todas las direcciones, y ya bueno, y lo llevo a un centro de masa, ¿no? Se lo hago la transformación, ya. O sea, aparte de eje X y eje Y que me piden, solo varía lo que es las fuerzas, de según las irregularidades, ¿correcto? Sí. Ya. Entonces solo varía en esto cuando me dicen eje X y eje Y en análisis estático. En cambio, en análisis dinámico, cuando me dicen eje X y eje Y, entonces, ¿qué cosa varía? Varía lo que es las matrices. Las matrices tendría que calcularlos en el eje X y sería otra matriz en el eje Y. Muy buena pregunta. Eso es lo que vamos a ver justo el día de hoy. ¿Qué pasa cuando combinamos análisis modal espectral y análisis pseudotridimensional? ¿Sí? Exacto. Cuando hacemos análisis estático, incluimos una excentricidad, aplicamos un sismo en X y debido a esa excentricidad se distribuye la fuerza en X y tenemos una influencia en Y. Lo mismo cuando hay un sismo en Y, solo que al revés. En el análisis modal espectral no tenemos que incluir una excentricidad. ¿Cómo aparece la influencia tridimensional en el análisis modal espectral? Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Vale? No te respondo directamente porque justo es lo que vamos a ver en toda la clase, así que ya se va a ir respondiendo la pregunta poco a poco. Ya. ¿Sí? Aparece naturalmente la influencia torsional, aparece naturalmente la influencia en Y, o sea, es natural la manera en la que aparece y lo vamos a evidenciar en este momento. Descarguen por favor de la unidad 5 la carpeta clases prácticas, clase práctica 12, ahí está el Excel de la sesión de hoy, ¿ok? Descárguenlo por favor. Yo también voy a abrirlo y comenzamos la clase. Ok. Profesor, pero para el diseño de edificios que estamos... Ah, no, ok. Y su compañera que me escribió esto me dice, pero para el diseño de edificios usaremos, o sea, para esta clase al menos, usaremos todo esto que he comentado con los espectros, el acelerograma, todo esto. Ahorita pongo en el chat. Me dice, profesor, para el diseño de edificios, para lo que estamos haciendo ahorita, ¿lo usaremos indirectamente? No, porque para lo que estamos haciendo ahorita vamos a usar el sismo de diseño.
El sismo de diseño, de alguna manera, está en la unidad 5, ¿sí? En la última unidad del curso. El diseño de edificios cotidiano, ¿sí? Donde viven, ¿sí? Los edificios en general, están basados totalmente en lo que estamos haciendo en los ejercicios de la clase, en usar el espectro de respuesta, que de alguna manera fue obtenido con diversos espectros de aceleraciones, ¿sí? Con espectros y estudios de suelos, acelerogramas, se planteó el espectro de respuesta de la norma. Entonces sí, podrías decir que indirectamente lo estamos haciendo, pero no vamos a hacer, es más, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es básicamente lo que tienen que hacer en su trabajo final, en análisis modal espectral. Y lo que hicimos hace 2 semanas, no, lo que hicimos la semana pasada en el análisis estático es literalmente lo que tienen que hacer en su trabajo final. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Las clases que estamos teniendo son básicamente guías para su trabajo final. Entonces veo que no hay ninguna consulta con respecto a la explicación teórica que surgió. Voy a compartir la pantalla. Voy a actualizar mi página que está un poquito lento. De paso voy a cerrar todas las pestañas que tengo abiertas. Y dejar de usar el internet de mi celular. Ya. No voy a compartir mi cámara porque parece que mi señal está un poco malo. Entonces, bueno, este ejercicio que vamos a hacer es básicamente el mismo ejercicio de la semana pasada, solo que aplicado al análisis modal espectral. ¿Vale? Lo único que falta en este Excel es incluir los pesos, ¿sí? El peso sísmico es lo único que faltó incluir aquí, que lo voy a agregar ahorita. Permítanme un momento. Nosotros ya habíamos hecho el metrado de esta estructura y habíamos obtenido el peso sísmico. Está acá, ¿cierto? Entonces, muy bien. Voy a borrar esto. Uy. Ok. Entonces, la matriz de masas es lo que tenemos que armar ahora. La matriz de rigidez tridimensional ya la habíamos obtenido. La matriz de masas sigue siendo una matriz diagonal que tiene, bueno, las masas en su diagonal principal. La pregunta número 1 que les hago. La masa para el piso 1 en la dirección X e Y será la misma. ¿Qué dicen? La masa para el piso 1 en la dirección X será la misma para la dirección Y o es diferente. ¿Qué dicen? ¿Es la misma o no? Piensen en su momento, iban respondiendo. La respuesta correcta es sí. ¿De acuerdo? Las masas en la dirección X y en la dirección Y son las mismas. Para el piso 1, el peso del piso 1 y para el piso 2, la masa del piso 2.
Uy, lo que es un poquito más complicado es esto. ¿Qué va aquí en el término torsional? ¿Qué va en el término torsional? Ideas. ¿Qué creen ustedes que va en el término torsional? ¿Mm? ¿Qué dicen? Ok, pero momento, ¿cómo? Recuerden el curso de análisis, perdón, ok, o podría relacionarse con la excentricidad, puede ser. Recuerden el curso de dinámica. En dinámica y en física, creo que también, ustedes evaluaron la aceleración de cuerpos, rotación. ¿Recuerdan qué incluían como la masa cuando evaluaban, por ejemplo, la rotación de una pelota o de un disco? No sé si se acuerdan de esto, en el curso de dinámica, ustedes tenían un disco, por ejemplo, y para ese disco calculaban, no sé, pues, cuál va a ser la aceleración tangencial si se le aplica un giro. Y ustedes obtenían una masa rotacional de este disco. De la misma manera, uno puede tener la masa rotacional de un rectángulo, ¿no? En esta dirección. O sea, así, ¿no? Usaban ecuaciones como un medio, por ejemplo, de la masa por el radio al cuadrado. No sé si se acuerdan de esta ecuación. Y para un rectángulo es un doceavo de la base al cuadrado más la altura al cuadrado, multiplicado por la masa. Esta es la masa que va en ese término torsional. Es como una inercia rotacional, una inercia rotacional de masas. Si recuerdan ese típico ejercicio de la escoba, ¿no? La escoba o el palo, ¿no? ¿En qué dirección gira más fácil, ¿no? Así o así, ¿cierto? Y tenía que ver con que aquí había más masa, ¿cierto? Entonces este era más fácil, este era más difícil. Entonces se usa esto como la masa rotacional. La pregunta es, mi edificio no es un rectángulo, es una figura compuesta. ¿Qué hacen ante una figura compuesta? ¿Cómo evaluarían la rigidez de una figura compuesta? ¿Ideas? Ok. ¿Qué pasa si tienen si quieren calcular, si tienen una viga de este tipo y quieren calcular su momento de inercia? ¿Qué usan? ¿Se puede hacer por secciones? Sí, y luego aplicar Steiner. ¿Recuerdan? Exactamente. La inercia en el centro de masa será igual a
inercia en el centro real más la masa por el radio al cuadrado. Entonces ustedes tienen que aplicar esto para poder trasladar la inercia rotacional de este rectángulo y la de este rectángulo a el centro de masas. Primera característica del análisis modal espectral pseudo tridimensional. En un momento que me voy a poner una casaca. ¿Tienen alguna consulta mientras tanto? Hoy alguien comentó algo y al parecer no hay dudas. Alguien me escribió, profesor, ¿de dónde sacó los datos del peso sísmico? Ah, los datos del peso sísmico los he sacado de la clase de la semana pasada. En la clase de la semana pasada nosotros hicimos los cálculos, no sé si te acuerdas. Hicimos el tema del metrado, metramos esta estructura. ¿Sí? ¿Recuerdas? Hicimos el metrado y obtuvimos el peso sísmico para el piso 1 y para el piso 2 por separado. Muy bien, entonces aquí tenemos que calcular r cuadrado, que es 6, 5, r cuadrado es 1/12 de la base al cuadrado, más la altura al cuadrado. Por lo tanto, esta inercia torsional será la masa por r cuadrado, y la de acá será la masa por... Exacto, esto es análisis modal espectral slash análisis dinámico, ¿no? Como quieran decirle en realidad. Sí, análisis modal espectral. O dinámico, ¿no? Como les parezca decirle. O sea, una cosa es análisis estático, que es lo que hicimos la semana pasada. Lo que estamos haciendo hoy es análisis. ¿Sí? Eso es la manera en la que le digo y le decía a mi profesor con quien llevé sismo. Dinámico, slash, pseudo estático, slash, modal espectral. Cualquiera de los dos nombres tiene. ¿De acuerdo? Dinámico, pseudoestático o modal espectral. Muy bien, esa es la diferencia. En el análisis, ok, alguien me pregunta, profesor, ¿podría repetir cómo calcular las masa 1 y 2? Sí, las masa 1 y 2 son simplemente el peso entre 9.81. Peso entre 9.81 y lo agrego acá para el piso 1, y peso del piso 2 entre 9.81 y esto de acá. ¿Ok? Por otro lado, alguien me acaba de decir, profesor, en análisis estático faltó realizar los desplazamientos inelásticos. Uy, desplazamientos y de giros. Tengo un momento. Ah, ok. A ver, dame un ratito. Es que estoy en otra compu. Tengo mi laptop aquí al costado. Voy a pasarme lo que hicimos en la clase pasada para abrirlo desde esta computadora. Dame un ratito.
El 11 sale de multiplicar la masa por r cuadrado. R cuadrado es un doceavo de la base al cuadrado más la altura al cuadrado, y este término sale de multiplicar la masa del piso 1 por este r cuadrado. Ahora, el cuadrado puede salir diferente para el piso 1 y para el piso 2, si es que son estructuras distintas. ¿Sí? Esto es análisis modal espectral, por si acaso. O dinámico, como también se le dice. Ahora, alguien me escribió, profesor, faltó ver lo de la distorsión de entre pisos. A ver, denme un ratito. Ah, pero creo que yo lo subí a Excel con todo esto ya calculado. ¿Qué es lo que nos faltó acá? Desplazamientos y giros en el centro de masa. Bueno, los desplazamientos y giros en el centro de masa los calculamos acá. Y luego, los desplazamientos inelásticos. Tengo que habilitar la edición. Denme un ratito. Bueno, los desplazamientos inelásticos es simplemente multiplicar esto por 0.75R, ¿no? ¿Cierto? Entonces simplemente multiplicamos esto por 0.75 por 8 y listo. Esos son los desplazamientos inelásticos. ¿Sí? Solo eso, esta parte. Realmente no es es solo eso. Y si luego quieren calcular las derivas, por ejemplo en la dirección X, tienen que calcular el desplazamiento del piso 1 y el desplazamiento del piso 2 en X. Ya saben que es 0.011 y 0.016. Entonces, las derivas para el piso 1 serían el desplazamiento del piso 1 sobre la altura, que me parece que era 3.5 o 4. 3.5 metros. Entonces, esto dividido entre 3.5 nos daría la deriva del piso 2, 1, perdón. Y para el piso 2 sería este desplazamiento menos este desplazamiento sobre 3.5. Lo mismo se puede hacer para la dirección Y. Y es exactamente lo mismo. Tenemos el desplazamiento en Y, piso 1, desplazamiento en Y, piso 2. Y listo. Con esto se calcula claramente para el sismo que aplicamos, que era un sismo en Y, las derivas en la dirección Y van a ser mayores que las derivas en la dirección X. ¿Vale? ¿Alguna consulta con esa parte? Alguien me comentó que eso es lo que faltó por la norma. Alguien me dice, ¿por qué 0.75R? La norma te dice cómo obtener los desplazamientos inelásticos. ¿Ok? La norma te dice cómo calcular los desplazamientos inelásticos. La norma dice cuándo es 0.75R, porque es ¿cuál es la palabra? Regular, y cuando es irregular, se hace otro cálculo. Y la norma te dice eso. Entonces responda a la encuesta, porfa. ¿Alguna consulta a partir de esto? Ok, esa es otra pregunta que hace alguien. Ahorita te respondo, Ana María. Alguien me escribe esto, ¿sí? ¿El STAPS te da los desplazamientos inelásticos o lo que te da tengo que multiplicar por 0.75R? El ETAPS te da los desplazamientos. El ETAPS te da esto. Tú lo tienes que multiplicar por 0.75R. Ana María, sí, dime. Profesor, eso de los desplazamientos inelásticos me parece que se usaba en la norma de 2016 para corroborar lo de las irregularidades de piso blando.
Sí, de hecho, estos desplazamientos son los que usan para verificar irregularidad, exacto. Pero de acuerdo con la norma de ahora se verifica con el 70 u 80% del porcentaje de rigidez, no me recuerdo. O podría verificarlo también con esas derivas. De hecho, es una manera indirecta de hacerlo, ¿no? Porque te dice, ok, la norma te dice comparar con las rigideces, pero los desplazamientos son una manera alternativa de comparar rigideces, ¿cierto? Entonces también puedes utilizar rigideces. Perdón, también puedes usar desplazamientos. Ahora, alguien más me comenta, ¿sí? Yo tengo, el 2018, cuando se hicieron todos los cambios de la norma, hubieron un montón de exposiciones en las que diversos profesores de varias universidades explicaban de manera bastante dinámica cómo aplicar esto, o sea, los cambios que habían planteado. Entonces, que alguna persona, uno de los que está presentes, está, ay, disculpen que no me acuerde, está él o la delegado o delegada aquí con nosotros. Disculpen que no me acuerde. ¿Está con nosotros él o la delegado o delegada? No, vale, ok. Entonces, Ana María, hazme un favor. Escríbeme un correo recordándome más tarde, fácil, si puedes. No, o escríbeme un correo ahorita, yo lo veo después porque no estoy en mi computadora. Recordándome que les pase una de las exposiciones en las que explican cómo hacer todo esto de las irregularidades. De hecho, si es que ustedes buscan en Google norma sísmica E030 2018 exposición, hay un montón de información. Un montón. Escriban, ¿eh? Exposición. Explicación o exposición, lo que sea. Un correo que pida que nos va a mandar un video de la explicación de las irregularidades, ¿no? Sí, no, no video, sino exposición. Es un PDF. Es las diapositivas de la explicación. Porfa. Está bien, ¿Vale? ingeniero, ahorita se lo mando. Gracias. Por ejemplo, a ver. Hay un montón de información de esto. A ver, estoy buscando. Norma E.030, actualización. Lo que pasa es que como no estoy en mi computadora, no tengo las búsquedas guardadas, pero les voy a pasar eso, ¿sí? Igual ustedes pueden buscar ahí un montón de explicaciones en las que les dicen cómo incluir esto de las irregularidades. Realmente no es... Lo único que ha cambiado, o sea, lo que mayormente ha cambiado son números. Si antes era 0.75, ahora es 0.8. Si antes era así, un número, ahora tiene otro número. Pero más allá de eso, es como que han incluido también algo del análisis no lineal, pero las irregularidades no es como que haya cambiado tanto tampoco. Muy bien, entonces volvamos a la clase de hoy. Esto fue un pequeño paréntesis de análisis estático. ¿Cuál es el siguiente paso en el análisis no lineal? Perdón, el análisis modal espectral. Ya tenemos la matriz de masas, ya tenemos la matriz de rigidez. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el siguiente paso en el análisis modal espectral?
Exactamente. Hallar la frecuencia natural. Listo. Entonces, matriz de rigidez, matriz de masas, y este procedimiento es de esta manera. ¿Sí? Frecuencia natural, 1, esto al cuadrado, m de term, la matriz de rigidez menos la frecuencia natural al cuadrado. Bueno, lo estaba haciendo así, ¿no? Aquí, y esta matriz de acá es igual, es lo mismo de la semana pasada, a la matriz de rigidez. Voy a agrandar un poco la pestaña, menos la frecuencia natural al cuadrado multiplicado por la matriz de masas. Entonces este procedimiento ya lo hemos hecho la semana pasada, venimos acá, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, con el valor de 0, viendo el valor de esta celda. Itera, 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 sigue iterando. Gracias, Ana María. Itera, itera, y al final no llegamos a 0. La determinante nunca fue 0. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay algo que está mal? ¿No cuadra? ¿Por qué no nos sale 0 la determinante? Claro, el Excel no es tan preciso. Sí, el Excel no es tan preciso, pero para efectos prácticos no importa. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos con 18.38229. 18.38229. ¿Ok? Y luego el periodo, que será 2 por pi sobre la frecuencia natural. Y listo. ¿Pueden tener ustedes los otros valores de la frecuencia natural? ¿Ok? Ustedes obtengan los otros parámetros. Voy a darles unos minutos para que calculen WN sub 2, WN sub 3, el 4 y el 5, ¿sí? De esa manera. Para que practiquen. Por si les surge alguna duda, me pueden comentar y lo resolvemos ahorita. Profe, ¿puedes mostrar un momento los pesos? Claro, claro, están acá. 22.9374 y 19.4334. ¿Ok? ¿Ya todo bien con esa parte? Quizás sale un poquito diferente a lo que ustedes tienen, porque cuando hice el ejercicio en dos salones distintos, me parece que en algún creo que consideré un numerito diferente y me salió un poquito más chiquito y ya no lo revisé y se quedó así. Pero no salía casi diferencia en realidad. Pero para ver para que nos salga igual, usen los mismos números que yo estoy colocando, ¿de acuerdo? Para que nos salga igual, porque como la determinante no es igual a 0, el cálculo se vuelve bastante sensible hasta el cuarto decimal, entonces sean como los más precisos posibles.
El internet se me está muriendo. No sé por qué está tan malo. A medida que vayan obteniendo los cálculos me comentan, ¿de acuerdo? Usen por favor el gráfico, ¿de acuerdo? Usen el gráfico de acá, el que les recomendé que servía para esto. Ponen un valor, calculan el cuadrado y evalúan. M de determinante de la matriz de rigidez con F4 menos la frecuencia natural al cuadrado multiplicado por la matriz de masas. Y este factor les ayude a sumar, ¿no? Esto más esto de acá, para que puedan hacer modificaciones en el gráfico de manera rápida. Uy, ¿qué pasó? Ah, no, F4. ¿Sí? Para que cuando quieran pueden hacer modificaciones rápido. Vienen acá, seleccionar datos, modificar. La determinante. Listo. Y así pueden ir evaluando dónde están los ceros. ¿De acuerdo? ¿Cómo van? ¿Alguien tiene los números ya? ...60.8521, ok. Pero, bueno, me pareciera que aquí vas a cortar por 30, ¿no? ¿No encontraste algún valor cercano a 30? ¿Sí? Hagan estos cálculos ahorita para que después en su trabajo final no tengan dudas sobre cómo hacer esto.
Ok, qué precisión. 32.83. Ok. Ok, trabajemos solo con 4 decimales. Y la otra sería 32. Ok, hay dos personas que me han escrito números distintos. Si alguien me escribe 32.85, lo que pasa es que, como dije, Excel encuentra valores diferentes en cada computadora porque la determinante tiene números muy altos. Incluso si yo escribo el número que puso Miriam, no me sale cero, ¿no? ¿No? Pero bueno, todo bien en realidad, ¿de acuerdo? Todo bien. A medida que vayan obteniendo otros parámetros me comentan. Ok, alguien me escribe lo siguiente. Ok, alguien me escribe esto de acá. Alguien me dice, profesor, disculpe, ¿podríamos aclararme? Lo que pasa es que principalmente hemos hallado una matriz de rigidez haciendo condensación de 2×2, pero ahora hallamos de orden 6×6. ¿Con qué finalidad se hacen estos cálculos? O sea, en un análisis tridimensional, considerando torsionales y considerando direcciones. Lo que ocurre es que realmente un edificio no tiene 3 grados de libertad por piso, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿por qué hacemos esta condensación? ¿Qué quiere decir esto de la condensación? O sea, realmente ninguna estructura tiene 3 grados de libertad. Perdón, 3 grados de libertad por piso, ¿no? Nada que ver. Realmente, por ejemplo, hasta este pórtico más simple puede tener varios grados de libertad por piso. De hecho, ustedes, no sé si alguna vez han visto que existe una matriz para 3 dimensiones. ¿Ok? Existe una matriz para 3 dimensiones. Y si somos rigurosos, si queremos hacer un análisis completo, tendríamos que incluir todos los grados de libertad. Entonces el piso 1 tendría 3 grados de libertad, perdón, 6 grados de libertad aquí, 6 grados de libertad acá, 6 acá y 6 acá. Y la verdad es que es un montón. Y que no es del todo necesario. Entonces, ¿qué ocurre? A algún genio se le ocurrió decir, oye, ¿qué pasa si yo evalúo todo en el centro de masas de mi edificio? ¿Qué pasa si yo evalúo todo en el centro de masas de mi edificio y digo que tendré, bueno, 3 grados de libertad aquí y 3 grados de libertad acá? La pregunta es, ¿de dónde sale el tercer grado de libertad? El grado de libertad torsional. Si yo solo veo desplazamiento de X y Y, ¿de dónde sale el grado de libertad torsional? Lo que ocurre es que un edificio tiene columnas diferentes, ¿cierto? Tiene columnas diferentes. Por lo tanto, si aquí se desplaza una unidad, aquí se va a desplazar quizás, por ejemplo, 0.8, ¿cierto? Entonces no hay un desplazamiento igual en una dirección. Eso puede ser evaluado a través de una torsión. Ahí aparece el grado de libertad torsional. ¿Sí? Ok, la matriz de 2×2 la armamos para cada pórtico plano. Y la matriz de 3×3 por piso será para 3 dimensiones. Y bueno, de 6×6 cuando evaluemos algo de 2 pisos, de 9×9 de 3 pisos, 12×12 de 4 y así. Muy bien. Mientras tanto, alguien más me escribió,
los valores, 68.15, ok, entonces el otro valor es 68.15, 15.53. ¿Alguien tiene algún otro número? Profe, no me están saliendo los números. Creo que he digitado mal uno de los valores de la matriz de masa. A ver. ¿Que yo he digitado o que tú has digitado mal uno de los valores de la matriz de masa? Yo quería volverlo a ver porque no me estaban Ah, saliendo lo ok. mismo. Ok. Sale esto. ¿Qué tal? ¿Cuáles son los otros valores? ¿Alguien nos ha podido calcular? Mientras van haciendo los cálculos, denme un momento, voy a servirme un vaso con agua y regreso, ¿vale? Denme un momentito. Ok, ¿alguien tiene los otros valores? Ok, alguien me dice, profe, solo consigo 5, no encuentro más. ¿Qué ocurre? A ver, voy a copiar los números que encontró este estudiante. Encontró 68.1553, 115.7041 y 60, bueno, por acá, 60.8521. ¿Dónde está el otro? Veamos, ¿no? Aquí han encontrado 18. Que solo haya un valor en 18 quiere decir que este polinomio toca el eje de el eje X y ahí mismo sube.
o quizás tiene como dos raíces acá. Ese es el detalle con el análisis modal espectral y la manera en la que lo evaluamos en Excel. Tenemos que ser un poquito más visuales. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo 15 por ahí y 0.2? Ah, mira, aquí hay algo extraño, ¿no? A ver, ¿qué pasa si pongo 17, por ejemplo? Se observa que hay dos raíces. Una, la que ya conocemos, y una cerca a 19. ¿Vale? Una cerca a 19. Entonces calculen, por favor, aquella que se encuentra cerca a 19. ¿Ok? ¿Cuánto salía? 19.006. ¿Ok? ¿Me puedes decir un decimal más? Para trabajar con cuatro decimales, para tener el mismo... No puedo calcularlo acá, ¿no? 19. 19.0062. Listo. Muy bien. Por si acaso, sí, algo que es muy importante que noten es que esto es diferente a lo que se les pidió, a los que es, o sea, lo que usualmente se evalúa en los exámenes, ¿no? Usualmente en los exámenes no se evalúa análisis modal espectral más pseudotridimensional. Usualmente no tienen que armar esta matriz en análisis, en las PCs, tal vez. En el final, no necesariamente. En el final es probable que tampoco tengan que hacerlo. Usualmente les dicen solo evalúe el eje X, ¿no? Para un edificio tipo corte. Entonces, ¿qué haces? Calculas la rigidez de esto en X y la rigidez de este pórtico en X y listo. En cambio, el análisis tridimensional incluye componentes torsionales, ¿vale? Entonces ya tenemos estos parámetros. Quisiera saber si tienen alguna consulta. Ok, alguien me escribe, con respecto a lo último que mencionó, ¿solo se suman las rigideces? Sí, cuando les piden análisis en la dirección X, solo se suman Exacto, sí. Solo se suman... O sea, como hicieron en la PC, ¿no? Les pedían el análisis, no recuerdo si en X y Y, entonces ustedes solo sumaban las rigideces en X. O solo las rigideces en Y. Pero la realidad no es así, la realidad tiene componentes torsionales también, hay desplazamientos diferenciales entre los pórticos que hay que incluir. ¿Y en qué varía si te dicen en una dirección o en otra? No, pero es que es distinto. Ok, ¿podrías escribir por favor estas preguntas en el chat para que los demás sigan la conversación? Ya que, ok, está súper bien que me escriban al privado, pero si genera una conversación, sí es bueno creo que ponerlo en el chat global. Entonces alguien me dice, ¿en qué varía si te piden en una dirección o en otra dirección? Bueno, es que la rigidez de este pórtico es diferente en la dirección X y en la dirección Y, ¿no? Porque las columnas son distintas, ¿cierto? Entonces, esta columna, la verde, por ejemplo, tiene una rigidez diferente en la dirección X y una rigidez diferente en la dirección Y. Por lo tanto, lo único que van a variar van a ser los números, pero esencialmente el análisis no cambia, ¿de acuerdo? Pero en el análisis modal espectral es automático. Muy bien. Listo. Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? Ana María, ¿lograste encontrar qué es lo que estaba medio raro? Ya que me habías comentado que la matriz de masas te salía diferente. Sí, sí, ya me salieron los dos primeros valores. Había digitado mal dos valores en la matriz de masas. Ah, vale, ok.
Muy bien. Siguiente paso. Calcular los vectores propios. ¿Cierto? ¿Sí? Siguiente paso es calcular los vectores propios. Entonces, para hacer eso necesitamos incluir acá un espacio extra. Disculpen, se me pasó agregar algunas cosas aquí. Agreguen algunas filas, por favor. Muy bien, entonces, modo 1. Frecuencia natural igual a 18.3823. Entonces, para poder hacer este cálculo, nosotros necesitamos copiar todo esto aquí abajo y bueno, copiar la matriz de rigidez bien, ¿no? Entonces, matriz de rigidez, matriz de masas. Y aquí tendremos esta operación. Nosotros obtenemos el vector propio cuando el resultado de esta operación, voy a copiar esto por aquí, bueno acá, ¿cierto? Cuando el resultado de esta operación, esto multiplicado por D1, D2, D3, D4, D5 y D6, sale igual a 0. Esta es la manera en la que nosotros calculamos los vectores propios. Pero para facilitar los cálculos, nosotros forzamos un término aquí, un término unitario, y modificamos estos parámetros de aquí. ¿Sí? Vamos a cambiarles los colores y copiamos esto acá, multiplicado por este término de aquí, mismo color, y con esto podemos calcular esto por el negativo, esto de acá. Listo, y con esto calculamos D1, D2, D3, D4, D5 y D6. El producto de la inversa de esto de acá multiplicado por este de acá. Listo. Con esto hemos obtenido nuestro vector propio. ¿Sí? Pero ahora vamos a incluir una cosita más. ¿Vale? Vamos a incluir la normalización con respecto a las masas, ¿sí? Vamos a incluir la normalización con respecto a las masas. Entonces, cuando se normaliza, voy a copiar acá unas imágenes, con respecto a las masas, lo que buscamos es que la masa generalizada sea igual a 1. Para lograr esto,
Ustedes posiblemente lo han visto de esta manera, ¿cierto? Lo que hacen para poder obtener la normalización es esta forma indicial. ¿De acuerdo? Y sí, todo bien, se puede plantear de esta manera. Sin embargo, como saben, yo prefiero definirlo de manera matricial. ¿De acuerdo? Para eso vamos a calcular un mn asterisco que va a ser igual a esta operación de aquí. ¿De acuerdo? Será el producto de la transpuesta de este vector multiplicado por la matriz de masas por este vector. Uy, un paréntesis. Finalmente, el vector normalizado será dicho vector dividido entre mn elevado a la 0.5. Finalmente, con esto comprobamos. Se comprueba que mn, es decir, esta operación, debería salir 1. Entonces veamos, ¿no? Efectivamente, sale 1. Se demuestra el cálculo. Entonces, esto sin normalizar, y este de acá sería el vector normalizado. Muy bien. Voy a ponerle un poco más fuerte el color. ¿Ok? Hasta acá quisiera saber si hay alguna consulta. Obtengan ese cálculo, por favor. Y si les parece algo extraño, me comentan. Ok, 5 personas dicen que no hay dudas. ¿Qué dicen los demás? Siete personas dicen que todo bien. O sea, ¿ya han obtenido esos parámetros? Ok, entonces no hay dudas. Tenemos que repetir este procedimiento para los otros modos. Primero, vamos a copiar esto y aquí vamos a poner los modos normalizados. Aquí tenemos transpuesta de esto. Vamos a tener que escribirlo uno por uno. Y acá, bueno, esto es exactamente igual. Esto de acá. Listo. Entonces, para el modo 1, este es el vector propio, sin normalizar, y este es el vector propio normalizado. Voy a agrandar esto un poco. Uy. Muy bien. Siguiente paso, el modo 2. Y esto ya les pido a ustedes que lo hagan también, ¿de acuerdo? Cogen acá, pegan, modo 2, frecuencia natural, se cambia aquí. Automáticamente, uy, ¿qué pasó? Ah, la matriz de masas no está con F4. No está con F4, ahora sí, y ahora sí.
Tampoco está con F4, F4, F4. Voy a copiar esto acá y listo. Se cambió todito automáticamente. Alguien me escribió, normalizando con respecto a las masas, ¿no? Sí, normalizando con respecto a las masas. Ay, no. Se borró algunas cosas. ¿Por qué se borra? A veces no entiendo por qué pasa esto. Como, esto es aquí, súper bien. Y luego solo quiero... A ver, control C. Insertar celdas copiadas. Y ahora sí, todo bien. Entonces copio esto aquí. Listo. Y bueno, luego copio esto. Y luego copio este de acá. Wait, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Ah, la frecuencia natural no debería ser cero. Listo. Ahora sí tiene sentido. Sí, hay que repetir este procedimiento para todos, básicamente. ¿De acuerdo? Así que no miren lo que estoy haciendo básicamente. Yo también tengo que terminar esta parte. Pero ustedes también háganlo. ¿De acuerdo? También completen los cálculos para todos los modos de vibración. Y luego ya nos detenemos y comparamos, ¿no? Increíble lo mucho que cambia. Pero bueno, modo 3. Control C. Ok, modo 3. Cambio la frecuencia natural y uso esta de acá. Todo corre automáticamente. Perfecto. Uso esto. Sí, si alguien encuentra, o sea, se da el tiempo de hacer esto de forma automática, genial, ¿no? Sí, porque realmente es un latón tener que hacer esto 3 veces. O sea, 6 veces, ¿no? Entonces, control C, insertar celdas copiadas. Por eso es que me gusta MATLAB, ¿no? Porque cuando uno hace códigos, o sea, puede tomar tiempo al inicio, pero honestamente siento que vale la pena, ¿no? Miren todo el tiempo que uno se ahorra cuando podría hacer todo esto en un loop, simplemente. De hecho, podrían hacer estos cálculos sin necesidad del comando propio de MATLAB, ¿no? No habría ningún problema. Modo 5. Listo. Y por último, el modo 6. Copio esto.
modo 6 y modo 6. Listo. Entonces, estos son los parámetros, los vectores propios, ¿no? Normalizados y sin normalizar. Voy a cortarlo a 4 decimales para que sea un poquito más revisable, porque realmente es espantoso la cantidad de decimales que pueden haber. Entonces, revísenlo, obtengan estos parámetros. Voy a darles un momento. Mientras tanto, voy a marcarles asistencia. Y de paso yo voy a marcar mi asistencia para la clase que tengo en unos minutos. Mientras tanto, ustedes terminen esos cálculos, por favor. Listo. ¿Cómo van? ¿Han obtenido ya los parámetros? Esto es básicamente lo que tienen que hacer en su trabajo final, ¿de acuerdo? Realmente, sí, esto es lo que deben plantear en el trabajo final. Y también, bueno, voy a ir haciendo esta cosita extra. Se demuestra que el producto se debe demostrar, voy a escribirlo, se debe demostrar que el producto resulta en la matriz identidad. ¿Alguien escribió algo? No, su trabajo es de 2 pisos, ¿no? No entiendo muy bien tu pregunta. Pues más o menos que sale, ¿no? ¿En el trabajo? No, o sea, su trabajo final es un edificio de 2 pisos, ¿eh? Fácil. No, su trabajo final es un edificio de 2 pisos, eso es innegable. Sí, eso es innegable. Su trabajo final es un edificio de 2 pisos. Ahora, según la cantidad de decimales y la precisión que tenga su análisis, los resultados van a ser más rigurosos, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno mira acá y ve 33, ¿no? Entonces yo puedo venir y escribir 33. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, 0, cambiando el valor de esta celda. O sea, mientras más rigurosos sean en su análisis,
más van a cumplir el equilibrio entre los modos y todo eso. ¿De acuerdo? Es importante notar eso. Aquí claramente no nos sale cercano, pero por ejemplo aquí me sale 32.85 y es un cambio en el segundo decimal. Y a alguien le salió 32.8373. Quizás debido a esta diferencia de cálculos, este producto no sale lo que debería salir, no sale la matriz identidad. ¿De acuerdo? Así que mientras más decimales se usen en su trabajo final, mejor. Al menos para el cálculo de la frecuencia natural. ¿De acuerdo? Aquí cortar decimales nos ha costado caro. ¿De acuerdo? Cortar decimales nos ha costado caro porque esto debería ser puro unos aquí. O sea, todo bien aquí, más o menos bien acá, pero aquí ya esto está mal. Esto no debería ser así. ¿Sí? Es por la manera en la que hemos cortado los decimales. Por ejemplo, cuando yo corro esto, a mí me sale 32.8517. Y aquí pusimos 32.8373. O sea, es importante la diferencia. ¿Sí? Entonces sean consistentes con la manera en la que hacen los cálculos. ¿De acuerdo? No pasa nada que lo dejemos acá, pero que conste que debe cumplirse que es un término unitario. ¿Vale? Debe cumplirse que es una matriz unitaria. Ok, entonces, hasta acá. ¿Alguna consulta para que pasemos a ver la última diferencia que hay en el análisis modal espectral pseudo 3D? ¿Sí? ¿No es 83? Sí, pues podría ser. A mí me sale... Por eso sale un poco raro, creo. Voy a poner 82.32.8517. Pero igual, es como que hay varias cosas que parecen que no están muy limpias, si podemos decirlo de esa manera. ¿Y el segundo cuánto sale? 19.0062. Pero si pongo acá análisis, hipótesis, buscar objetivo, 0 cambiando el valor de esta celda, me sale 18.99. Ah, y termina en 19.0062 igual. Pero es raro, ¿no? Porque si se dan cuenta, cuando itera, este número es más chiquito en 18.9962, por ejemplo. Sí, es más chiquito, por ejemplo, ¿no? De lo que estaba en por 10 a la 18 se vuelve por 10 a la 16. Entonces, sean lo más precisos posible. Si este es un método manual, de todas maneras, no es exacto, mucho menos con Excel. Vamos a dejarlo en 19.0062 y voy a explicar la última diferencia en el análisis modal espectral pseudo tridimensional y con esto acabamos. La masa generalizada, o sea, a partir de esto, todo es igual excepto el cálculo de la masa participante. La masa generalizada, de nuevo, se calcula como el producto de la transpuesta, del vector propio multiplicado por la matriz de masas por el vector propio. Eso sí es igualito. Lo que cambia es la masa participante. En el análisis pseudo tridimensional, la masa participante considera únicamente las masas de la dirección en la que aplican el sismo. Por ejemplo, si se aplica el sismo en la dirección Y, únicamente consideran las masas de la dirección Y, más el vector propio en la dirección Y por la masa en la dirección Y. Recuerden, esto es x1, y1, torsión 1, x2, y2, torsión 2. Uy,
torsión 2. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren hacer un sismo en X, consideran únicamente la masa en la dirección X. Si quieren hacer un sismo en X, solo la masa en la dirección X. Todo el resto es igual, ¿eh? Todo el resto es exactamente igual. Aquí, ojo, la rigidez generalizada ya no es masa generalizada. Y todo es lo mismo, ¿no? Ah, no, rigidez generalizada es esto. Esto es factor, ¿no? L entre M. A sobre M. 18.3830, más o menos que igual, ¿no? Pequeño error por ahí. Pero por ahí está todo bien. Podemos repetir este cálculo con los parámetros normalizados, ¿cierto? Si yo vengo aquí, copio acá. Uy, ¿qué pasó? Ah, bueno. Debo usar la masa. Y aquí debo usar la rigidez. Luego puedo correrlo y ver qué pasa. Uy, ¿qué pasó? Ah, debe ser esto con F4, F4. Se me pasó ponerle F4 a esto. F4, F4. Listo. Y luego, bueno, puedo copiar esto aquí, ¿no? Y es generalizada. F4, F4. Masa generalizada. F4 y F4. Y cuando se normalizan los modos, lo que ocurre es que la masa generalizada es igual a 1, que la rigidez generalizada es igual a la frecuencia natural elevada al cuadrado. Entonces, realmente esa es la única razón por la cual se normaliza, ¿sí? Es como visualmente ayuda. Voy a reducirle los decimales a esto para que sea un poco más comparable. Voy a reducirle a esto y a esto de acá. ¿Ok? Revisen esto, por favor. Entonces, estos son, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tienen que hacer en su trabajo final. ¿Vale? Esto es lo que tienen que hacer. Sí, alguien levantó la mano. Ana María, dime. Profe, esa matriz la trabajamos con la que hemos hecho la condensación de pseudo y tenemos que trabajar con los pesos, ¿no? Sí, Para ya trabajar. exactamente. Sí, Ya está bien, gracias. listo. Sí, ustedes tienen que armar su matriz de rigidez, su matriz de masas, y todo esto es igualito. ¿Sí? La masa participante es lo único extra también. ¿Sí? Si quieren hacer una fuerza, un sismo en Y, tienen que considerar solo las masas en la dirección Y. Si quisieran un sismo en X, consideran únicamente las fuerzas en X. Ahora, para cerrar la clase, ¿es necesario que combinemos todos los modos de vibración? ¿Tiene sentido eso? ¿Necesitamos
combinar todos los modos de vibración? ¿O cuáles combinamos? ¿Cuántos combinamos? ¿Qué dicen? ¿Es necesario? La respuesta es no. ¿De acuerdo? No se necesita. Imagínense un edificio de 30 pisos, ¿no? De 10 pisos. 3 grados de libertad por piso. ¿Habría que combinar los 30 modos? No necesariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden, el análisis modal espectral es una superposición de casos estáticos. Ok, en una clase se mencionó que el modo 1 es el más representativo. Eso no siempre es cierto en el análisis modal espectral. ¿De acuerdo? En el análisis, en el análisis pseudo-tridimensional no necesariamente, porque vas a hacer un análisis en y vas a hacer un análisis en X. Es diferente. Por ejemplo, aquí en la dirección Y, ¿cuál de los modos creen ustedes que va a ser el más representativo? ¿Por qué, Rodrigo? Ojo, estamos haciendo análisis en la dirección Y. Miren, cuando hay un sismo en esta estructura, el modo 1 se desplaza 1 en X y 0.238 en Y. 2.17 en X y 0.057 en Y. Oye, el modo 1 parece ser más representativo en X. Por otro lado, el modo 2, cuando hay un sismo, el modo 3 se va a desplazar 3.47 en Y 2. Ok, este modo parece ser representativo en Y, ¿verdad? Y este modo también. La manera para compararlo es utilizar esta ecuación. L cuadrado sobre M. Operan esto, calculan un total y dividen. Con esto ustedes pueden identificar cuáles son los modos más representativos en cada dirección. Otra manera de verlo es esta. Masa participante entre masa generalizada. Masa participante es una forma de decir como qué tanto aporta en la dirección Y. Entonces, la comparación entre la masa participante y la masa generalizada aquí es casi un cuarto, ¿no? Es un montón. Por otro lado, la masa participante en un sismo en Y es un 1 sobre 5.500. Entonces casi no aporta nada, efectivamente. Casi no aporta nada. Lo mismo se puede evaluar aquí y nos va a salir exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuáles eligen? Según la norma, aquellos que sumen más del 90% o los 3 primeros. En este caso, eligen estos. ¿De acuerdo? En el trabajo final, ustedes ya pueden llegar hasta acá. La próxima semana vamos a terminar de calcular, o sea, ustedes ya pueden hacer esto, la verdad, pero vamos a hacerlo igual la próxima semana. Vamos a trasladar los desplazamientos a los pórticos y vamos a hacer una combinación modal con CQC y la otra que me parece que es SRSS, ¿no? ¿Sí? Creo que es esa, SRSS, me parece.
Y vamos a conversar bastante sobre el trabajo final porque la próxima semana es la última semana en la que les voy a dar consejos y voy a poder revisar sus trabajos. Así que eso es lo que vamos a hacer la otra semana. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta con respecto a lo que hemos hecho ahorita? Si quieren hacer ustedes el análisis en la dirección X, bueno, pues entonces simplemente usan la masa en la dirección X multiplicado por el término del vector propio en la dirección X. Y probablemente cuando hagan eso, los modos representativos en la dirección X van a ser otros. Tal vez sea el 2, tal vez sea el 3, tal vez sea el 1. Bueno, tendrán que averiguarlo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia y la peculiaridad en el análisis modal espectral pseudo tridimensional. Con los modos más representativos, ¿qué se analiza? De los modos más representativos, son los únicos que utilizas en el análisis. Por ejemplo, aquí solo necesitarías hacerlo en este, por ejemplo. Solo necesitarías hacer el análisis de los modos representativos. Para eso te sirve. Ya no tienes que calcular todo en todos, solo de los modos más representativos. Igual, ¿no? Los desplazamientos del pórtico 1 para el modo 1 los combinas con los desplazamientos para el pórtico 2 del modo 2 con los desplazamientos del modo 5 con el, ¿sí? Lo mismo luego de calcular las fuerzas del pórtico 1 para el modo 1, las combinas con las fuerzas del pórtico 2 para el modo 2, las combinas con las fuerzas del pórtico 1 para el modo 5. Para eso te sirve identificar cuáles son los modos más representativos, ¿sí? Con los modos más representativos es que se hace todo, los demás ya no los consideras, solo los más representativos. Según la norma, 90%. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Aunque bueno, yo la verdad es que ya tengo que desconectarme porque tengo que entrar a mi clase de mecánica de materiales. Pero, ok, entonces esa fue la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Si tienen alguna consulta, como siempre, me pueden escribir a mi correo. ¿De acuerdo? Avancen su trabajo final. Sé que la mayoría ya ha estado avanzando, realmente están a tiempo. Que tengan un muy buen fin de semana. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Hasta luego. Gracias.